rápido, pero que lamentablemente la mayoría no lo está viviendo. Esa es la realidad. Hay muchas cosas de la Escritura que nosotros conocemos, que nosotros hemos memorizado, que lo entendemos intelectualmente de manera amplia, pero que no lo estamos viviendo. Y por eso es importante recordar este tema, que es muy importante, es medular dentro de la teología bíblica. Es uno de los temas muy amplios en la palabra de Dios. Así que lo que nosotros vamos a ver hoy, el tema que vamos a ver durante 2 o 3 semanas, se llama llamados a ser santos. Así se llama nuestro tema que vamos a estar mirando desde la carta desde la carta de Primera de Pedro. Llamados a ser santos. Mis hermanos, cuando nosotros hablamos de la santidad, la mayoría podría parafrasear, resumir, describir algún aspecto de esto. Es más, muchos están plenamente convencidos que sí, así mismo es, el pueblo de Dios ha sido llamado a ser santo. Pero mis hermanos, cuando nosotros miramos esta carta de Primera de Pedro, nosotros nos vamos a dar cuenta, algunos creen que la carta del apóstol Pedro es llamados a perseverar. Pero cuando miramos la introducción nos damos cuenta que no es así. La carta del apóstol Pedro es llamar a los hermanos de las iglesias en Asia Menor, como él mismo lo describe, a ser santos. En medio de las pruebas, en medio de las dificultades, en medio de la opresión, en medio de la persecución, llamados a ser santos. Ahora, nosotros nos damos cuenta, si leemos de manera total, amplia, general, todos estos textos de Primera de Pedro, nos vamos a dar cuenta que efectivamente la circunstancia en la que estaban viviendo estos hermanos era una circunstancia complicada, era una circunstancia difícil. Pero notemos que el apóstol Pedro no se dejó llevar nada más por la parte emocional, diciendo, ay, pobrecito los hermanos. Sí, en momentos difíciles, estos hermanos están siendo desafiados a ser santos. Y así que ellos están viviendo momentos duros, hermanos. Y es lamentable hoy en día ver a la iglesia del Señor en estos tiempos. La iglesia del Señor que pone muchas excusas para no vivir en santidad. Es que, pastor, si usted supiera lo que yo vivo en mi casa y por eso no me deja este matrimonio, estos muchachos, mis hijos, no me deja vivir en santidad. Ese mal que efectivamente, ese problema que usted lo está viviendo, no creo que sea mayor que el problema que vivían los hermanos en Asia Menor. Se pone mucha excusa para no vivir en santidad y no hacer lo que el Señor nos manda hacer. Ay, pastores, que yo vivo lejos, si usted supiera lo que tengo que caminar. Ay, pastores, que yo estoy enfermo o enferma, si usted supiera, y por eso es que la enfermedad no me permite que mi carácter sea distinto. Las excusas son muchas. Pero a pesar de eso, el apóstol Pedro no se dejó llevar por las emociones y escribe y demanda a las iglesias en Asia Menor a vivir en santidad. Así que es muy, muy importante que entendamos este principio. La iglesia ha sido llamada a ser santa. La iglesia ha sido llamada cada día a vivir como Cristo Jesús, mis amados hermanos. El concepto que hoy se tiene dentro de la vida cristiana, dentro de las iglesias cristianas, es que bueno, yo tengo que creer en Cristo Jesús y de ahí yo puedo vivir como me parezca. Eso no tiene sentido. La vida cristiana es una vida de responsabilidades, es una vida de compromisos. Es una vida en la cual sí, la salvación es por gracia, pero aquel que ha sido salvado ha sido llamado a vivir en santidad. Cuando nosotros miramos la Biblia, al menos de manera más amplia y clara, el Nuevo Testamento,
podríamos ver cómo el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Y luego él añade ahí diciendo, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El libro de Efesios capítulo 4, verso del 17 en adelante, nos va a decir que hemos sido llamados para vivir en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, y luego se describe y se dice, el que robaba no robe más, sino que trabaje, el que fornicaba no fornique, y sucesivamente nos da una lista amplia de cómo tiene que vivir el creyente. A eso le llamamos vivir en santidad. También la Biblia lo llama deberes cristianos. También se le conoce como la nueva vida en Cristo. O también se le conoce como los frutos de una verdadera regeneración. Así que, hermanos, no debemos atender esta realidad porque hay dos males aquí. Hay algunos que dicen ser cristianos, pero realmente no tienen nada de fruto y ellos están confundidos pensando que son creyentes o cristianos, pero no lo son. Y hay otros que realmente son creyentes, que el Señor los ha regenerado, pero que no están viviendo como el Señor lo demanda, no están viviendo en santidad. Y es por eso que nosotros queremos atender estos principios. Cuando miramos el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12 y 13, va a llamar a la iglesia en Roma a cumplir con los deberes cristianos. Ahora, mis hermanos, es interesante que nosotros entendamos esto. El apóstol Pedro, ¿por qué he tomado la carta del apóstol Pedro? Porque el apóstol Pedro nos va a distinguir de manera detallada qué nomás es vivir en santidad. Porque muchos pensamos que vivir en santidad es nada más no hacer cosas que hacen los impíos. Présteme mucha atención a lo que estoy diciendo. Muchos piensan que vivir en santidad es nada más no hacer cosas que los impíos hacen. Pero la Biblia nos va a mostrar que vivir en santidad no es solamente eso, sino que vivir en santidad es esforzarme día tras día, no solo para no hacer lo que los impíos hacen de manera deliberada, sino para hacer lo que el Señor me ha llamado a hacer. Y eso es vivir en santidad. Vivir en santidad, entonces, mis hermanos, es practicar la ley divina. Es esforzarme por cumplir los 10 mandamientos. Es esforzarme por honrar a Dios en todas las áreas de mi vida, tanto familiar como de trabajo, tanto en comunión eclesiástica, de manera individual, en la intimidad donde nadie me ve, hacer lo que el Señor me ha mandado hacer. Y eso es vivir en santidad. Porque alguien podría estar haciendo cosas buenas, y qué bueno que sea así, que haga cosas buenas. Pero si eso no es lo que el Señor ha determinado hacer, eso no significa que esté viviendo en santidad. O sea, el hecho de que estemos haciendo cosas buenas no quiere decir que estemos viviendo en santidad. Porque eso bueno no lo determina el hombre, sino que lo determina ¿quién? Dios. Y eso bueno no tiene que ver nada más con hacer eso, sino hacerlo como Dios ha dicho que lo haga. O sea, alguien me podría decir, pastor, pero yo amo a mi prójimo. Y yo le pregunto, ¿pero tú lo estás amando como Dios dice que lo ame? Entonces me dice, no, entonces no estás viviendo en santidad. Así que vivir en santidad es la responsabilidad de todo cristiano, de todo creyente. Ahora, en mi introducción todavía, permítame, mis queridos hermanos, puntualizar algo importante. También alguien podría estar haciendo cosas que Dios demanda hacer a la iglesia, a los cristianos. Alguien podría estar haciendo esas cosas, pero podría estarlo haciendo en su propia fuerza. Y cuando lo hacemos en nuestra propia fuerza, teníamos que preguntarnos entonces, ¿para quién lo hago? ¿Por qué lo hago? ¿Qué estoy buscando en hacer esto?
Si usted está buscando beneficiarse a usted mismo, si usted está buscando valorarse a sí mismo, si usted está buscando presentarse a sí mismo, entonces eso no es para la gloria de Dios. Y eso es vivir en la carne, no vivir en santidad. O sea que si a usted le dicen que ir a una iglesia es bueno, y usted viene a la iglesia para encontrarse a usted mismo o a usted misma y no para encontrar al Señor, entonces eso que es bueno y que usted lo está practicando no es lo que el Señor quiere, porque usted lo está haciendo para usted mismo. Porque usted dice, no voy a la iglesia porque ahí en algún sentido va a mejorar mi vida, va a mejorar esto, lo aquí, lo de allá. Y sí, claro que sí, cuando uno va a la iglesia, efectivamente eso debe surgir, eso debe suceder, porque se pone la palabra, lo aquí, lo allá, mejora la vida. Pero usted quiere una vida mejor sin considerar al Señor como el soberano de su vida, como el que está dirigiendo, como el que rige, como el que controla las cosas. Entonces, uno podría estar haciendo cosas que hacen los santos, pero eso no quiere decir que esté viviendo en santidad, porque lo hace para usted mismo, como ya dijimos, para su propio beneficio. Ahora, mis hermanos, no olvide, ¿qué es entonces vivir en santidad? Yo les decía que es vivir bajo las normas divinas, que es esforzarnos por guardar los mandamientos, eso yo les decía, que es vivir bajo los parámetros que el Señor ha establecido según su palabra. Ahora, aquí surgen dos preguntas, hermanos. Vamos a leer nuestros textos que corresponden y vamos a mirar que aquí nos van a surgir dos preguntas que debemos atender. Primera de Pedro, capítulo 1, verso del 3 en adelante. Primera de Pedro, capítulo 1, verso del 3 en adelante. Dice lo siguiente: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedera se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se le reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Y aquí viene cosa importante, del 13 en adelante, mucha atención. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como los hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Ahora,
Es importante entonces, no olviden nuestro tema es llamados a ser santos. Hemos hablado ya en nuestra introducción. Quisiera precisar algo más en la introducción. El apóstol Pedro va a usar la forma, en algún sentido, va de manera figurada, va a usarlo al pueblo antiguo, el pueblo de Israel, para hacernos entender una esencia espiritual a la iglesia. Y por eso él va a decir, vosotros sois real sacerdocio, a diferencia de un sacerdocio antiguo que tenía que matar animales y hacer sacrificios. Él va a decir, vosotros sois real sacerdocio. Y va a decir, vosotros sois pueblo adquirido por Dios. Note entonces que él va a añadir a la iglesia a un remanente antiguo, aquel pueblo que estaba en medio de la nación de Israel, que realmente era un pueblo de fe, a los que eran de la fe de Abraham. Así que eso es importante que nosotros miremos. Por eso vamos a ver varios términos que se usan aquí para referirse a la forma y al trato que Dios tuvo y al contexto que vivió y el Israel antiguo, el Israel físico de Dios. Entonces, mis hermanos, nosotros decíamos que debemos atender dos preguntas aquí. Y una de esas preguntas es, ¿por qué? ¿Por qué? A ver, Dios nos salva. Todo aquel que cree en Cristo Jesús es salvo y Dios lo llama a ser santo. Pero surge una pregunta, ¿por qué Dios nos llama a ser santo? Y la segunda pregunta que surge es, ¿cómo yo puedo ser santo? ¿O qué implica ser santo? Y esas dos preguntas nosotros vamos a responder durante estas semanas de estudio que tengamos. Ahora, hermanos, permítame ser claro para no andar con vueltas. He tomado este estudio, hermanos, porque creo que usted, como yo, estamos conscientes de los momentos difíciles, de la decadencia espiritual que vivimos como iglesia. Y yo me refiero a mi iglesia, a esta iglesia a la cual pertenezco, a la iglesia local Sola Gracia. Cuando hablo de decadencia espiritual me refiero a que cada hermano empieza a atender sus propias cosas y está ignorando la vida que el Señor le ha llamado a tener delante de su Salvador. Que cada cual está afanado por sus propias necesidades y estamos ignorando la necesidad que existe en el reino de los cielos. Que cada cual está atendiendo su propia salvación y está ignorando que la gente en el mundo se está perdiendo y no estamos atendiendo la necesidad que tiene el mundo. Y como sacerdotes, antiguamente ellos intercedían, ellos eran representantes de las tribus, los sacerdotes de las naciones. Nosotros como iglesia debemos interceder por los perdidos, orar por los perdidos. Eso también es vivir en santidad. Como iglesia, los matrimonios están en decadencia. No están atendiendo las necesidades matrimoniales. Y de todos esos temas nos va a hablar el apóstol Pedro. ¿Cómo debo conducirme yo como esposo para con mi cónyuge? Viceversa, ella para con él. ¿Cómo deben conducirse los hijos? ¿Cómo debemos conducirnos en el trabajo? Y hermanos, yo espero que este principio de vivir en santidad o llamados a ser santos pueda producir un avivamiento en nuestras vidas para volver a aquello o retomar aquello a lo cual el Señor nos ha llamado. Ahora, permítame poner un ejemplo, hermanos. Imaginemos el apóstol, primero vamos a atender la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué debemos vivir en santidad? Y el apóstol va a dar varios argumentos por qué debemos vivir en santidad. Pero miremos entonces lo que nos dice el verso 13 y 14. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Note, para poder vivir aquí el apóstol nos está diciendo, a ver, está atento, prepara tu entendimiento,
Prepara, cíñete los lomos de tu entendimiento. Sé sobrio, está cuerdo porque vamos a hablar. Y entonces nosotros queremos en esta mañana que los lomos de nuestro entendimiento sean ceñidos, sean dispuestos, se expongan a esta verdad, porque necesitamos aprender lo que significa y cómo podemos ser santos, como hijos obedientes. Ahora, pongamos un ejemplo. Imaginemos, mis hermanos, que usted tiene un niño, que hay un niño en la calle, abandonado. Este niño anda deambulando, este niño anda pidiendo, este niño no tiene todo lo necesario para vivir. Tiene todos los males. Es huérfano, no tiene casa, no tiene sustento. Un niño abandonado, sin esperanza de ser un profesional, sin esperanza de tener la guía, la dirección de sus padres. Ahora, note, aquí viene el ejemplo. De pronto viene una familia, lo toma, le da su apellido, le da esperanza, lo educa y le da legalmente todo lo que es de ellos a él. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿es lógico, es normal que este niño, después de recibir una familia y todos esos beneficios, viva de la misma manera? ¿Sí o no, hermanos? No, es imposible. Es imposible que ese niño que tiene una familia, que tiene padres, que está educándose, que está siendo controlado, que está siendo guiado, que tiene beneficio, viva de la misma manera. Y lo que nosotros haríamos al ver un caso así es, este está loco. ¿Sí o no? Y note que así mismo nos ven a nosotros en muchos casos. Cuando ese niño éramos nosotros, pero éramos antes, dice el apóstol Pablo, sin esperanza y sin Dios en el mundo, muertos en delitos y pecados. Pero cuando llegó la gracia de Dios a nuestras vidas, entonces hemos sido revestidos de la justicia del Padre. Hemos sido enriquecidos con las riquezas de Cristo. ¿Y cómo vamos a vivir de la misma manera? ¿Y sabe qué se le dice a aquel que es creyente y vive como si no lo fuera? ¿Qué piensa el mundo? Lo mismo de este niño que usted y yo podríamos decir. Este está loco. El mundo podría decir lo mismo. Este o esta está loco. Esto no entienden. Estos no saben lo que es seguir a Dios. Aún el mundo nos juzga. ¡Qué vergüenza! Y el mundo sabe que dice, no, mejor yo no lo busco a Dios porque Dios es algo serio. Y a veces los cristianos no hemos entendido esa realidad, ese principio de que Dios es serio, de que Dios no es juego. Y no vivimos en santidad. Y no hacemos lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Y no estamos renovando nuestras vestiduras, nuestras ropas día a día en la gracia de Dios, con la sangre del Cordero precioso, por medio del perdón. Así que vamos a responder la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué el apóstol Pedro llama a los hermanos a ser santos? Y en primer lugar, por el carácter del Padre. El apóstol, para llamar a la gente a vivir en santidad, a los creyentes, a la iglesia, en primer lugar, él usa el carácter del Padre. Note lo que dice el verso 15. En primer lugar, parte del carácter de Dios es que Él nos llamó. Note lo que dice. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también nosotros santos. En primer lugar, porque Él nos llamó. Así que la pregunta es, ¿por qué yo debo vivir en santidad? Porque Él te llamó. Ese niño que nosotros poníamos en el ejemplo viene de la calle sin principio, sin normas, sin ley, sin esperanza, sin educación. Y no es posible que ese niño venga a la casa y cambie las normas de la casa, ¿o sí? No.
Tú te sometes porque ellos son los que te han llamado, ellos son los que te han adoptado, ellos son los que te han dado una identidad, ellos te han dado su apellido, ellos te recogieron de la miseria en la que vivías y tienes que someterte. De la misma manera acá el apóstol nos dice, nos muestra el carácter del Padre para desafiar a la iglesia a vivir en santidad. ¿Por qué debo vivir en santidad entonces? Por el carácter de Dios. ¿Y qué carácter tiene Dios? Él es el que te llamó. No fuiste tú quien lo elegiste a Él, sino que Él te eligió. No son tus normas, son sus normas. No es tu casa, es la casa de Dios. No es tu salvación, es la salvación que Él te regaló. ¿Por qué entonces debemos vivir en santidad? Porque Él ha sido quien nos ha llamado de las tinieblas a la luz. Y nos ha perdonado, nos ha redimido, nos ha santificado para la gloria suya. Pero lamentablemente la iglesia no ha entendido ese principio. La iglesia piensa que le hace un favor a Dios buscándolo. La iglesia muchas veces piensa que le hace un favor a Dios predicando el evangelio. La iglesia muchas veces piensa que le hace un favor yendo a la iglesia. Y es más, mira, yo doy de mi plata, ¿eh? Así que Dios es mi plata. Qué triste, qué decadencia mental, moral, intelectual en un pensamiento así. Así que en primer lugar, estamos viendo, el primer punto es, ¿por qué debo ser santo? Por el carácter de Dios. Y lo primero que vemos en ese punto es que Él nos llamó. ¿Quién fue que llamó al pueblo de Israel? ¿Quién fue que lo llamó a Israel? Dios, de la nada. Lo llamó a Abraham, le dio promesa, le dio vida, le dio descendencia, le dio todo. Así que Él fue quien nos llamó, pero también parte del carácter de Dios. Mire lo que dice el verso 16. Porque escrito está, sed santos, ¿por qué? Porque yo soy santo. O sea, si Dios nos ha llamado, si Dios nos ha adoptado de la miseria en la cual nosotros vivíamos, nosotros tenemos que vivir de acorde a sus reglas, de acorde a sus normas. Porque Él es santo, entonces nosotros tenemos que vivir en santidad. Porque no nos ha llamado un perverso, no nos ha llamado un corrupto. Ahora, si nosotros transformamos el ejemplo del niño, si a ese niño lo adopta una familia de mafiosos, ¿cuál es la norma en ese ejemplo? De que ese niño va a ser también mafioso, porque esas son las reglas. Aquí el que llega a la casa trabaja como yo trabajo. Pero en el caso de Dios no es así. Él es santo en esencia. Y todo aquel que viene a su presencia, que ha tenido un roce con Él, que ha tenido una relación con Él por medio de Cristo Jesús, tiene que esforzarse por vivir en santidad. ¿Y qué es santidad? Ya dijimos, ¿qué es santidad? Vivir de acorde a sus principios. No solo dejar de emborracharme, dejar de ir al baile, dejar de ser infiel. Solo eso no es santidad. Santidad es hacer mi vida como el Señor ha determinado que la haga. Así que estamos viendo, el apóstol usa el carácter de Dios, del Dios Padre, para poder mostrar por qué tenemos que vivir en santidad. Porque Él nos llamó, porque Él es santo. Y en tercer lugar, note lo que dice el verso 17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en el temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y el verso 18 dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata. Así que aquí, en tercer lugar, estamos diciendo, en primer lugar, estamos viendo, el primer punto es, ¿por qué debo ser santo? Por el carácter de Dios. ¿Cuál es el carácter de Dios? Él te llamó. En segundo lugar, Él es santo. Y el verso 17, note lo que dice, otra vez lo vuelvo a leer. Si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona
juzga. Note, esa es la palabra importante. Aquel que sin excepción de personas, ¿qué hace? Juzga todas las cosas. En tercer lugar, el carácter de Dios es que Él es juez justo. Y Él está al tanto de lo que nosotros hacemos. A ver, si usted quiere ser hijo de Dios, usted debe saber que Dios lo va a juzgar. Que su padre no es como aquel padre de familia que tolera las cosas de los hijos. No es como aquel tío, aquel abuelo que los muchachos dicen, no, papi, déjame ir donde mi tío porque él es buena onda, él es chévere. ¿Y qué es buena onda para ellos? Ese tío o ese abuelo no le juzga sus errores, todo le da, le permite todas las cosas. En el caso de Dios no es así. Y Él dice, a ver, espera un rato, piensa bien. Si tú estás invocando por Padre al Dios Todopoderoso, al Creador de todas las cosas, al Creador del universo, de las luces, tú debes saber que Él se convierte ¿en qué? En tu juez. En tu juez. Él te va a juzgar. Él va a traerte a juicio, tarde que temprano. Así que si tú dices que Dios es tu Padre, tú debes estar consciente, usted, mi hermano y hermana, tiene que estar consciente, y amigo que están entre nosotros, que no son creyentes, que el Señor está al tanto y conoce cada una de nuestras mentiras, de nuestra falacia, de nuestra idolatría. Él juzga todas las cosas. ¿Acaso no fue Dios quien juzgó el becerro de oro que levantó Israel? ¿Y lo juzgó cómo? Con muerte. ¿Acaso no fue Dios quien fulminó la vida de muchos que venían a su presencia introduciéndose al tabernáculo y al templo de una manera inmoral, teniendo en poco la persona de Dios? Claro que sí. ¿Acaso no fue Dios que fulminó a Ananías y a Zafira cuando ellos mintieron al vender su propiedad? Sí, Él juzga todas las cosas. Si invocáis por Padre a aquel que juzga todas las cosas, tienes que vivir ¿bajo qué cosa? Bajo el temor de Dios. Tienes que vivir sabiendo que Él es real en tu vida, que su presencia es real y que Él conoce cada una de tus mentiras y de nuestras falacias delante de Él. Así que en primer lugar estamos diciendo, a causa del carácter del Padre, debemos vivir en santidad. Pero en segundo lugar, también el apóstol Pedro va a darnos otro punto importante para que vivamos en santidad. Primero, por el carácter de Dios. En segundo, por la obra de Cristo. Mire lo que dice el verso 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo. El 18 es importante porque va conectado el 19 al 18. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. A ver, ¿cómo fuimos rescatados? El apóstol está diciendo, a ver, para aquí un rato. Tú no has sido rescatado por oro ni plata. Tú no has sido rescatado por descendencia, no, porque eres hijo, como el Señor Jesucristo le dijo a los fariseos. Ellos decían, somos hijos de Abraham. No, mentira, tú no eres hijo de Abraham, tú eres hijo del diablo. Así mismo acá está diciendo, no has sido rescatado por descendencia. No es que porque mi mamá es cristiana, yo también soy cristiano, o mi papá. No, no hemos sido rescatados por oro ni plata, sino porque hemos sido rescatados. Y allí nos dice el texto, es allí donde se conecta el verso 19. Hemos sido rescatados con la sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios.
Y luego dice el 22 que está ligado ahí mismo. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu Santo. ¿Por qué? Esa es nuestra pregunta. ¿Por qué debo vivir en santidad? Ya dimos el primer punto, por el carácter del Padre o de Dios. En segundo lugar, por la obra de Cristo. Aquí el apóstol nos está diciendo, está quitando todo vínculo o toda equivocación en la mente de los hermanos, creyendo que ellos eran parte de la iglesia, parte del pueblo de Dios, por algún mérito en sí mismo, o por alguna descendencia de tribu. No, yo soy de Leví, yo soy de Judá y por eso pues yo estoy aquí. No, él te está diciendo, no he sido rescatado por aquello. Porque ellos los que nos han heredado, ¿qué cosa es según el texto? Que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. ¿Qué recibieron ellos de los padres? Una vana manera de vivir, una impiedad. En la mayoría de los casos es así, no en todos los casos, ¿no? Pero en la mayoría de los casos nosotros recibimos una vana manera de vivir de nuestros padres, alejados de Dios, sin temor de Dios, en ignorancia con respecto a Dios, practicando muchos pecados. Eso es lo que nosotros recibimos de una manera general de nuestros padres. Así que el apóstol aquí está, cuando dice padre, también está refiriéndose a la descendencia que ya le cité. Esos padres que abandonaron a la ley de Dios. Esos padres que no quisieron caminar según los mandamientos divinos. Esos padres que Dios los salvaba en el libro de los jueces y después de rescatarlos del cautiverio, ¿qué hacían? Volvían a pecar y volvían a pecar. Eso es lo que tú recibiste en herencia. No has recibido salvación, no has recibido perdón de pecados, has recibido corrupción. Pero ahora esa corrupción que nosotros recibimos, en la cual vivimos antes de venir a Cristo, esa corrupción que recibimos no tenía forma de ser transformada, cambiada, ni oro ni plata. Sino la única forma de ser, de que eso sea revertido, ahí nos muestra la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación. Para vivir en santidad entonces hay que meditar en qué cosa, en la obra de Cristo. En primer lugar, la obra de Cristo hizo propiciación. Cuando el texto nos habla de la sangre de Cristo y al entender que el apóstol Pedro nos está llevando algunos elementos del antiguo pacto que hacía Israel, nosotros recordamos cómo los animales eran degollados y la sangre de los animales eran puestas sobre una tazona, lo que se llamaba el propiciatorio, y luego el propiciatorio se lo llevaba y se lo ponía encima del arca del pacto, y entonces Dios venía con su poder, con su presencia, secaba aquello, consumía esa sangre. ¿En qué? Estaba manifestando entonces que Él estaba aceptando la ofrenda. Ahora, para que nosotros seamos perdonados, la iglesia del Señor tenga perdón, lo que sucedió es que Cristo murió y su sangre fue derramada en la cruz del Calvario, sobre el propiciatorio. Y el Padre recibió esa ofrenda como un pago por aquellos que iban a creer en Él. Y eso es lo que está diciendo aquí. Hay que recordar entonces la propiciación que hizo Cristo. Ahora, para que la sangre de Cristo sea derramada, ¿qué tuvo que suceder, hermanos? ¿Qué tuvo que suceder? ¿Qué tiene que suceder para que usted derrame sangre? Ser lastimado, sufrir. Y de la misma manera, el Señor Jesucristo tuvo que ser lastimado. El Señor Jesucristo padeció. Y a eso es que nos referimos cuando decimos, tenemos que considerar la propiciación que hizo Cristo Jesús. No fue sencillo nuestro rescate. No fue con oro ni plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Ahora, en la obra de Cristo, Él deja claro el apóstol Pedro, y note lo que dice el apóstol, como de un cordero, pero sin mancha. El hecho que Él haya llevado nuestros pecados
El hecho que Él haya intercedido no quiere decir que Él tenía pecado. No, no. Él es sin mancha. A diferencia de los animales del antiguo pacto, que ellos en algún sentido tenían defectos. Muchos defectos. A diferencia de Cristo. Sin mancha. Y Él no se contaminó con el pecado mientras hacía propiciación. Pero en segundo lugar también por su amor. Note lo que dice el verso 20. Ya destinado desde antes este Cordero, que es Cristo, destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dice el texto? Por amor de vosotros. Así que estamos diciendo, en primer lugar, cuando consideramos la obra de Cristo, vemos la propiciación, su muerte, lo que tuvo que suceder para que su sangre sea derramada. En segundo lugar, vemos su amor eterno, destinado desde antes de la fundación del mundo, y vino, ¿por quién? Por amor a nosotros. El apóstol Pablo va a decir que no hay palabra para entender el amor de Dios hacia nosotros. Y de entender el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Yo no tengo palabras perfectas, precisas, que nos puedan describir de manera total el amor de Cristo. Y cuando intentamos hacer eso, lo único que decimos, Señor, ¿por qué me amaste? ¿Por qué me amaste? Ese niño mendigo, ¿por qué fue recogido? ¿Había algo bueno en él para que esa familia lo recoja? Nada. Era un mendigo, posiblemente malcriado, maloliente. ¿Había algo bueno en nosotros para que Dios nos recoja, para que Cristo derrame su sangre, para que Cristo nos ame? No. Bueno, su amor desde antes de la fundación del mundo es lo que nos permitió ser salvos. Pero en tercer lugar, el verso 21, contemplando la obra de Cristo, note lo que dice. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Aquí nosotros vemos por su intercesión y gloria al resucitar de entre los muertos. Él intercedió ante el Padre, por eso dice allí, el texto es muy claro. Mediante Cristo Jesús, cuando nosotros creemos en Dios, que Él le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que por su resurrección, por su obra perfecta y que se levantó de los muertos con poder, nosotros tengamos esperanza de perdón de los pecados. Cuando contemplamos la obra de Cristo, hermanos, esto nos va a ayudar todos los días a vivir en santidad. Pero en cuarto lugar, por lo que logró en nosotros. ¿Sí? Por lo que logró en nosotros. Estamos hablando de la obra, por la obra de Cristo. La pregunta es, ¿por qué debo vivir en santidad? Por el carácter de Dios, por la obra de Cristo. El carácter de Dios vimos 3 subpuntos, la obra de Cristo estamos viendo 4. Y la cuarta es por lo que logró en nosotros. Note lo que dice el verso 22. Habiendo purificado vuestras almas, en primer lugar. ¿Cómo lo hizo? Por la obediencia a la verdad. ¿Mediante quién? El Espíritu Santo. Ahora, la obra de Cristo es tan preciosa, hermanos, que nos purificó, nos presentó justo delante de Dios en el momento que nosotros creemos. En algún sentido, nosotros ya somos santos en un sentido legal. Cuando creemos en Cristo delante del Padre, ya somos presentados como justos y perfectos. Pero eso tiene que manifestarse en nuestra manera de vivir. Esa realidad legal tiene que presentarse en nuestro diario vivir. Entonces está diciendo que nos purificó el alma por medio del Espíritu Santo. Eso es lo que Él logró en nosotros. Cuando creímos en Él, Él nos presentó santos, justos, puros, delante del Dios Todopoderoso. Salmo 51:2 declara una verdad muy, muy linda. Vaya por favor allá y lea el Salmo 51:2.
dice lo siguiente: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y aquí el texto nos está diciendo, habiendo sido purificados. Es muy común ver en el Antiguo Testamento este término: lávame, límpiame, purifícame. Y es lo que se iba a manifestar por medio de Cristo Jesús. En Segunda de Reyes nosotros vemos cómo Naamán fue limpio mediante el agua. Cuando, claro, lógicamente por la fe, pero usando la figura del agua, que es la obra de regeneración o de lavamiento que hizo Cristo. Nosotros podemos ver también en 1 Corintios 6:11, Apocalipsis 1:5 nos dice: quien nos amó y nos lavó, ahí está otra vez, de nuestros pecados con su sangre. Así que debemos contemplar lo que logró en nosotros. Cristo nos purificó, nos lavó, nos limpió con su sangre preciosa por medio de su Santo Espíritu. De la misma manera, Apocalipsis 22:14 nos declara esta realidad de que hemos sido, y estos son los que han lavado su alma, su vida, con la sangre del Cordero. Eso es lo que nos dice Apocalipsis 22:14. Bien, pero ya para ir terminando, hermanos, tengo 5 minutos para cerrar esto. En último lugar, por la esperanza prometida. No olviden, estamos respondiendo a la pregunta: ¿por qué yo debo ser santo? ¿Sí? Ya dijimos, por el carácter de Dios, por la obra de Cristo, y en tercer lugar, por la esperanza prometida. ¿Qué es lo que se prometió? Esta esperanza se le ha prometido a todos los que han creído en Cristo Jesús, y esta esperanza es por gracia. Note entonces lo que nos dice allí 1 de Pedro, un poco más atrás. 1 de Pedro capítulo 1, verso del 13 en adelante. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Esta esperanza, entonces, ¿para quién es dada, hermanos? ¿Para quién es dada? Para los que han creído en Cristo Jesús. Por eso debemos vivir en santidad, por la esperanza prometida. ¿Y cuál es el carácter de esta esperanza que Dios ha prometido? Mire, por favor, el texto 4. Para una herencia, en primer lugar, esta herencia que Él ha prometido es incorruptible. Incorruptible. ¿Qué es incorruptible? A ver, permítame sintetizar de manera sencilla. Los que hemos creído en Cristo Jesús, hemos sido llamados a vivir en santidad en todas las facetas de su vida. Ya dijimos que santidad no es nada más no hacer 4 cosas, sino que santidad es hacer todo lo que el Señor nos demanda. Sus normas, sus reglas, sus mandamientos. Ahora, pero estamos diciendo, ¿por qué yo debo vivir en santidad? Ya dijimos, por el carácter de Dios, por la obra de Cristo, y aquí estamos viendo por la esperanza prometida. ¿Y cuál es esa esperanza prometida? Note lo que dice el texto 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad. Aquí dice que esperemos por completo en la gracia que se os traerá con Jesucristo. Nos habla de algo futuro. Espera en algo que vendrá. A ver, esperemos un momento y expliquemos un poco. ¿Acaso la salvación ya no la tenemos? ¿Sí o no? ¿A qué se refiere entonces cuando dice esperar algo que vendrá y esperar la gracia prometida? ¿A qué se refiere, hermanos? Bueno, no olviden que la salvación es planeada, la salvación es aplicada y la salvación es prometida. Todo esto es la salvación. Todo esto constituye toda la salvación. Planeada cuando el Señor nos eligió, aplicada cuando somos salvos y prometida lo que falta todavía de esa salvación. ¿Y qué es lo que falta todavía? La glorificación de nuestros cuerpos,
dejar de batallar contra el pecado, mirarlo a nuestro Salvador de gloria. Entonces aquí cuando se nos dice esperar la gracia que se ha sido prometida, no se está diciendo que tenemos que esforzarnos para ser salvos, no. Los que son salvos aún esperamos muchas cosas que son parte de esa salvación. Ahora, volvamos a nuestro tema. Nuestro tercer punto es, ¿por qué debemos ser santos? Por la esperanza prometida. ¿Y cuál es el carácter de esa esperanza prometida? En primer lugar, es incorruptible. Lo que el Señor ha prometido, ¿qué es incorruptible? No se echa a perder, no se acaba como toda cosa terrenal. El Señor Jesucristo dijo, trabajad no por lo que perece, sino por lo que a vida eterna permanece. Él dijo, ¿qué es lo que Él dijo? Él dijo que el orín y la polilla corrompen las cosas terrenales. Una casa se deteriora, la ropa se deteriora, las joyas se deterioran, todo se deteriora. Pero gloria al Señor que nos dice que lo que Él nos ha prometido es que incorruptible, o sea, no se deteriora. Siempre permanece con la misma sustancia, con la misma esencia. Todo lo que Él nos ha prometido en la vida eterna. Pero en segundo lugar, dice también que es incontaminada. En segundo lugar, es incontaminada, que en esencia es pura, hermanos, y que nadie lo puede corromper. ¿Sí? Que en esencia es puro y nadie lo puede corromper. Eso es incontaminada, que no tiene contaminación alguna y que nadie la puede contaminar. ¿Acaso alguien podrá en la eternidad sembrar cizaña como se dice en el reino militante de Cristo? ¿Acaso en esa gloria eterna alguien podrá sembrar cizaña como hoy sí puede hacerlo el maligno en medio de la iglesia local? En esa gloria eterna no habrá espacio para aquello. El enemigo no podrá sembrar la cizaña. Apocalipsis 21, 27 dice lo siguiente, yo quiero leerle, présteme atención, 21, 17 dice, y midió su muro, y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. Yo he anotado mal el texto. Perdón, 21, 27, yo estoy leyendo 17. 27, dice ahí, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Gloria al Señor. No entrará ninguna cosa inmunda. A eso se nos dice que es incontaminada. Nadie la puede contaminar. Y en tercer lugar, es inmarcesible. ¿Qué es inmarcesible? Que no se marchita. Que no se marchita, que no pierde su valor, que no es cambiante, que no es inmutable. Esta gracia que aún esperamos. Por último, hablando de este tema, el verso 5 note lo que dice, que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Su alcance es seguro para los verdaderos cristianos. Porque soy guardado, note lo que dice, que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe. Esto que Él ha prometido, que es nuestro tercer punto, la esperanza prometida, está dada ¿para quién? Para aquellos que son guardados y la van a alcanzar, la van a obtener. Quiero hacer 3 aplicaciones para ir terminando. En primer lugar, aquel que no ha creído en Cristo es imposible que viva en santidad. Es imposible que ame las cosas del Señor. Es imposible por más que se esfuerce. Permítame decirle algo, está bien que se esfuerce, pero esfuércese en el poder de Cristo Jesús.
Venga a Cristo Jesús. Humíllese ante Cristo Jesús para que solamente así usted pueda tener el poder del Espíritu Santo y pueda vivir en santidad. En segundo lugar, quiero hablarle a todos aquellos que nos escuchan y que posiblemente, y que en la mayoría son creyentes, pero que no están viviendo en santidad. Contemple el carácter de Dios. Contemple quién es Dios para que podamos vivir en santidad. No es usted quien debe poner las reglas en el reino de los cielos. Es Dios quien debe poner las reglas. No, yo el día domingo, que es el día del Señor, me voy a trabajar, me voy a jugar, me voy a divertir, ¿Eso dice el Señor? Yo pregunto, ¿eso dice el Señor? Y si el Señor no lo dice, entonces no estamos viviendo en santidad en su día. Es Él quien determina. Así que debemos contemplar el carácter de Dios para que sólo así podamos vivir en santidad. Contemple el carácter de Dios, contemple sus atributos, contemple su grandeza, contemple su soberanía sobre su vida. Pero en segundo lugar, cuando contemplamos la obra de Cristo, los verdaderos siervos lo único que dicen es: heme aquí, Señor. Envíame a mí, yo quiero hacer tu obra. Perdóname, he vivido mal. He hecho lo que me has mandado hacer de una manera hipócrita, de una manera irreverente, de una manera humana, de una manera política, de una manera baja, de una manera simple. Y cuando contemplamos la obra de Cristo, solo caemos postrados delante de Él. Como Pedro, ni siquiera lo quería voltear a ver. Y simplemente dijo: tú sabes que te amo. Y note, cuando nosotros decimos: yo te amo, Señor. ¿Qué le dijo Jesucristo a Pedro? Le dio una responsabilidad. ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. Así que usted se puede llenar la boca diciendo: sí, yo amo a Cristo. Qué lindo, qué bueno que es Cristo. ¿Usted está barriendo la iglesia como para Cristo? ¿Usted está abrazando a su hermano como a Cristo? ¿Usted está ayudando al prójimo como a Cristo? ¿Usted está predicando el evangelio como Cristo? Y si el Señor le ha dado dones para que usted le sirva y no lo hace, un día, no olvide, parte del carácter de Dios, que Él es juez. Y Él le va a decir: siervo inútil. Y aún lo poco que se le ha dado, se le será quitado. Pero por último lugar, si usted realmente es cristiano, hemos sido llamados a que esa esperanza prometida inunde nuestra mente, nuestra alma, a vivir en santidad. A vivir en santidad. Si usted ama más el pecado que lo que Dios ha hecho en su vida, entonces usted no ama el reino de los cielos, porque allá no habrá pecado. Y si usted quiere seguir pecando, embarrado en el pecado, yo le digo: deje de estar sufriendo. Deje de decir que ama al Señor. Deje de venir a esta iglesia. Si usted ama el pecado, vaya tras el pecado. Abrace el pecado. Sígalo al diablo y sírvale al diablo. Porque no hay nada más frustrante que estar haciendo lo que realmente no quiere ni puede hacer. Así que contemple la promesa que Dios ha dado, la esperanza de gloria, para que solamente así pueda esto ayudarnos a vivir en santidad. Amén, hermanos. Amén. Listo, que el Señor nos bendiga grandemente para poder entender que todos los salvos somos llamados a tener un compromiso con Dios, no a vivir de la misma manera. Pongámonos en pie para cantar nuestra doxología, por favor.